Buenos días a todas y feliz Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Para mí personalmente y luego para el colegio, pues es una satisfacción poder celebrar esta sesión, ¿no? Así que agradezco mucho a la Comisión de Mujer en Ingeniería y en especial a su presidenta y vocal de la Junta de Gobierno del colegio, Ángela Martínez, este impulso y esta coordinación del webinar, de este webinar. Y bueno, y la participación también de María Ángeles Castro, de Junco Riera y Lorena Solana, que son miembros de esta comisión. Será, de luego, muy enriquecedor para todos escuchar a todas las aportaciones de las ponentes que nos acompañan, que espero que no dejarme a ninguna, pero quisiera mencionar desde luego a Inmaculada Serrano, que es directora general de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, a Socorro Fernández Ladea, presidenta de OCG Telecomunicaciones, a Esther Real, directora de la Escuela de Cataluña y vicedecana de la Demarcación de Cataluña, a Concha Santos, presidenta de ANCI, a Carmen Lacoma, de Aguas Andinas de Chile, a Irene José Icuyuré, investigadora postdoctoral en el University College de London, y a Tel María Vázquez, consellera de Infraestructuras y Movilidad. Bueno, muchas gracias a todas por participar en esta jornada. Desde luego, el talento que tenéis y es nuestro principal valor que tenemos en el colegio y es una fuente de inspiración, desde luego, para que todas las compañeras se animen a seguir vuestro ejemplo. Las ingenierías de caminos, canales y puertos, pues habéis contribuido, como todos los compañeros, al desarrollo económico y social de España y a mejorar, desde luego, lo que siempre decimos, la calidad de todos los ciudadanos. Afortunadamente, como es vuestro caso, contamos cada vez con más ingenieras de caminos, canales y puertos que desarrollan puestos de máxima responsabilidad e influencia en todos los sectores, en el privado y en el público. Sin embargo, entendemos todos que es necesario que impulsemos y fortalezcamos esta incorporación de más mujeres en posiciones de alta dirección y especialmente en consejos de administración. Para ello, entendemos también que es fundamental como institución que tengamos un mayor número de jóvenes que consideren la ingeniería de caminos, canales y puertos como una opción viable y atractiva para su futuro profesional. Os puedo asegurar que en esta línea estamos trabajando en el colegio y además estamos también explorando la posibilidad de hacer campañas de sensibilización en colaboración con distintas asociaciones, concretamente con UCI, que es la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros, y con CODICAN, que es la Conferencia de Directores de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería Civil. Con estas dos entidades, al menos estamos haciendo una labor en lo que creemos puede ser interesante para conseguir esa sensibilización y que haya más jóvenes que quieran estudiar nuestra carrera. Sí, los datos que tenemos es que las mujeres representan el 16,3% de la totalidad de los ingenieros de caminos, canales y puertos colegiados en toda España. La verdad es que también en los últimos años este porcentaje aumenta ligeramente y así entre los colegiados más jóvenes, los menores de 30 años, el 27,2% pues son mujeres. Además de impulsar este estudio que queremos de las carreras de ingeniería entre las mujeres, y claro, especialmente la ingeniería relativa a nuestra profesión, también tenemos como objetivo de la Junta de Gobierno defender la igualdad entre la ingeniera y el ingeniero de caminos, canales y puertos. También incorporar más mujeres a nuestro colegio y fomentar su participación, ¿no?, en todos los ámbitos profesionales. Esa fue un poco la idea de constituir al comienzo de cuando llegamos aquí a la Junta de Gobierno, pues el grupo de trabajo que llamamos Mujer e Ingeniería. No teníamos claro qué criterios generales había de ordenación de las diferentes instancias consultivas. No había nada escrito sobre si tenían que ser comisiones, comité técnico, grupo de trabajo para la Junta de Gobierno. Entonces, con estas dudas, luego en la última sesión en abril, que fue el 24 de abril, se acordó establecer ya en la Junta de Gobierno unos criterios en los que definíamos qué son comisiones, qué son comités técnicos, qué son grupos de trabajo. De esta manera, pues el grupo de trabajo
pues de Mujer e Ingeniería ha pasado a denominarse comisión. Bueno, de esta comisión, anteriormente ya como grupo de trabajo, pero de esta comisión nace la necesaria iniciativa de un documento de recomendaciones sobre el lenguaje inclusivo, que se recoge en un texto denominado Guía del Lenguaje Inclusivo del Colegio y que Junco, que está aquí presente, pues ha sido una de las grandes impulsoras. Ese documento ha contado con observaciones lingüísticas del Colegio Oficial de Filólogos, a quienes luego les agradecemos su colaboración y que nos han hecho unas 26 observaciones. Ese texto ya corregido se presenta en la próxima Junta de Gobierno para su aprobación y posteriormente lo vamos a trasladar a todas las demarcaciones. Además, el pasado mes de enero en el colegio firmamos un convenio con la Asociación Española de Mujeres Empresarias, que entre sus objetivos recoge el fomento de la participación de mujeres en actividades de transformación digital de las empresas. Bueno, todos somos responsables de construir una sociedad como más inclusiva, más diversa y más justa, ¿no? Así que en el colegio, en nuestro colegio, estamos decididos a liderar ese compromiso y desde luego estoy seguro que con todas vuestras aportaciones siempre tan brillantes lo conseguiremos. Muchas gracias y nada, ya doy paso a Ángela. Muchas gracias, Miguel Ángel, por apoyo a nuestra Comisión de Mujer e Ingeniería. Quería comentar que el Día Internacional de la Mujer e Ingeniería fue creado por la Women's Engineering Society en Reino Unido en el año 2014. Este día de hoy, que es el 23 de junio, sirve para homenajear el papel de las mujeres que ejercen en la profesión de la ingeniería. Por eso hemos querido contar con diversas compañeras expertas en diferentes áreas de ingeniería. Quiero decir que en el colegio, como habéis visto, existe una comisión de Mujer e Ingeniería y está abierta a todas las personas que quieran participar. Así que me podéis contactar a mí o directamente al colegio. Doy paso a María Ángeles Castro, que forma parte de la Comisión de Mujer e Ingeniería. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues nada, entre las compañeras que formamos parte de esta comisión, pues como ha dicho Ángela, hay varios perfiles. Muchas de nosotras compaginamos una vida profesional como en la ingeniería civil con el papel de madre, como en mi caso, que además de trabajar en el mundo de las licitaciones internacionales, soy madre de familia numerosa. Entre algunos logros que hemos conseguido es, como ha comentado Miguel Ángel ya, es denominarnos comisión. También trabajamos en la guía del lenguaje inclusivo, no me voy a redundar, ya lo ha explicado muy bien Miguel Ángel. Y una de nuestras principales misiones es destacar el papel de la mujer dentro de la profesión. Vamos a hablar, si os parece bien, de algunas estadísticas para ver cómo es la situación de la mujer dentro de la ingeniería en nuestro país. Ángela, ¿si te parece? Ángela. Micrófono, por favor. Ángela. Hola. Ángela. Sí. Vamos a ver algunas estadísticas. Bueno, pues somos 25.145 colegiados, de los que el 16% somos mujeres y el 84% son hombres, ¿vale? Y queremos ver cómo nos distribuimos. María Ángeles, ¿cómo nos distribuimos en función de las escuelas y las demarcaciones? Pues mira, Ángela, te cuento, por demarcaciones, la que mayor porcentaje de mujeres tiene es Galicia, con un 22,2%, y la que menos es Navarra, con un 10,3%. Si miramos las estadísticas de las escuelas, vemos que la que cuenta con más mujeres es Murcia, con un 32,7%, y la que menos es Algeciras, que tiene un 10% de mujeres. Y Ángela, ¿tú sabes cómo se distribuye el tanto por ciento de hombres y mujeres por edades y por paro? Sí, mira, pues tenemos que decir que entre los 40 y los 55 años es donde más colegiados tenemos, pero vemos que a medida que hay colegiados más jóvenes, pues aumenta el porcentaje de mujeres.
También es cierto que menos de 40 parece que se está estabilizando como en el 35, menos de 30, 37%. Y claro, como tradicionalmente era una profesión de hombres, pues a edades más, o sea, a partir de los 60 años, de los 55, el porcentaje se reduce drásticamente. En cuanto al paro, podemos decir que bueno, gracias a las circunstancias en las que estamos, solo tenemos un 2% de desempleo y representa de este 2%, el 24% son mujeres. Teníamos en cuenta que en realidad el 16% de colegiados son mujeres, pero en este caso el 24% están en desempleo con respecto al 2%. O sea, que hay más mujeres en desempleo proporcionalmente. Y en cuanto a los sectores, ¿cómo nos distribuimos? Pues por sectores, como estáis viendo en la gráfica, un 24,5% es el máximo de mujeres que hay presentes en organismos internacionales y en actividades varias. Y el mismo porcentaje también lo tienen las administraciones autonómicas y las entidades dependientes de ellas. Y bueno, como es previsible por edad y por el número de ingenieras de caminos que había entonces, donde menos ingenieras hay en el colectivo de las jubiladas, que solo es el 0,6%. De acuerdo. Bueno, pues con esto vamos a dar paso a nuestra siguiente compañera, ¿vale? Que es Junco Riera, que ha trabajado en la guía de lenguaje inclusivo, y quiero dar gracias a todas las ponentes que después hablarán en la mesa redonda. Esperamos que disfrutéis. Sí, buenos días. Yo soy Junco Riera, estoy colegiada en la demarcación de la Comunidad Valenciana. Además, tengo una titulación universitaria en igualdad de género y oportunidades. Soy especialista universitaria. Ya acaba de decir nuestro presidente que colegiadas somos alrededor un poquito más de un 16%. Nuestra profesión, es evidente, está altamente masculinizada. Entonces, en el grupo de trabajo y ahora comisión, pensamos que era importante visibilizar la presencia de ingenieras. Esto lo quisimos hacer por medio del lenguaje. Vimos también que en documentos del colegio a veces, pues aunque se use el plural masculino sin marca de género, es evidente que el sesgo que existe en la sociedad hace ver solo señores. O sea, os pongo un ejemplo. Por ejemplo, si dices: al congreso asistieron profesionales de la ingeniería con amplia experiencia en puentes. La gente en su cabeza ve señores. Entonces, bueno, y fijaos que esto está expresado sin marca de género, o sea, dice profesionales de la ingeniería. Entonces, pensamos que para visibilizar la presencia de mujeres en nuestra profesión, cada vez somos más, como acabáis de ver en las estadísticas, es importante tener una guía de lenguaje inclusivo. Digo guía, es evidente que es libre cada cual de usarla, pero nuestro colegio es una corporación de derecho público, siguiendo la legislación que hay ahora en España, ha pensado que debe en sus documentos implementar esta guía. Yo, cuando pensamos que todo esto era importante, pues me dediqué a redactar esta guía, que luego, como ha dicho Miguel Ángel, pasó por un filtro filológico y ya tenemos la versión definitiva, que esperamos que la próxima Junta de Gobierno pues, se apruebe y ya sea de utilización en todo el colegio. Evidentemente yo esta guía la he escrito con mentalidad ingenieril, no es un documento filológico ni mucho menos, entonces es muy corta, de 14 páginas, pero tiene, os la voy a compartir al final una... A ver... Sí. Esto, vale, en la guía podéis ver las razones de por qué cada una de las cosas, pero con tener esto al lado del ordenador cuando vamos a escribir algo, sobra. Incluso si nos lo vamos interiorizando, para hablar es fácil utilizarlo. Hay gente que dice que, bueno, hace poco estuve discutiendo incluso con, bueno, no discutiendo, vamos, debatiendo con un catedrático de Derecho sobre que él decía que hablar con lenguaje inclusivo era hablar para tontos, porque eso es decir, buenos días a todos, todas y todes, era hablar como tontos.
Dije, sí, vale, es que no tienes ni idea de lo que es el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no tiene por qué ser desdoblar, para empezar. Decir buenos días a todos, realmente no estamos utilizando la economía del lenguaje. La economía sería decir buenos días. Ese tipo de cosas es lo que hacemos mucho y no nos damos cuenta. En esta tabla tenéis de todo. Aquí tenéis muchas cosas que se suelen hacer. Una que me hace mucha gracia, os la voy a decir, es las aposiciones redundantes, lo que veis al final. ¿Cuántas veces decimos las mujeres ingenieras? Como si fuéramos un bicho raro. No lo somos, somos las ingenieras. Si somos ingenieras, somos mujeres, evidentemente. Pues no sabéis la de veces que he corregido esto a mucha gente. Bueno, pues quiero agradecer al colegio, a nuestra Junta de Gobierno, el poner en marcha esta guía de lenguaje inclusivo, que ya os digo, es una guía, no es obligatorio. Yo creo que está bien, y creemos desde la comisión, que está muy bien introducirla, sobre todo en las comunicaciones oficiales del colegio. Y otra cosa que queremos decir desde la comisión es que es un poco contradictorio tener una guía de lenguaje inclusivo y que el nombre de nuestro colegio todavía tenga una expresión androcéntrica. Que cuando la gente dice escucha Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, sigue viendo en su cabeza señores con corbata o con casco. Nuestra comisión lo ha comunicado así a la Junta de Gobierno, que ahora está impulsando un cambio en los estatutos, que por cierto es la única manera, lo que dijo nuestra dirección jurídica, de cambiar el nombre al colegio, y desde esta comisión pues esperamos que la denominación del colegio también deje de ser androcéntrica. Bueno, muchas gracias. Hola, Junco. Bueno, pues continuamos ahora con la mesa redonda que hemos denominado Mujeres. Esta mesa está integrada por un grupo de ingenieras de caminos, todas ellas profesionales de reconocido prestigio y de diversas edades y sectores, lo que la convierte en una mesa muy plural y representativa del papel de las mujeres en la sociedad, especialmente desde el campo de la ingeniería de caminos. Como no tenemos mucho tiempo, si os parece, haré una muy breve introducción de cada una de vosotras, aunque ya os ha nombrado Miguel Ángel en su presentación, pues para que podamos luego dedicar el mayor tiempo posible a la mesa y al turno de preguntas. Hoy está con nosotros Inmaculada Serrano, que es directora general de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia desde 2021. Inmaculada ejerció diversos cargos de responsabilidad en dicha empresa, así como en Hidrogea, y ha sido miembro de varios consejos de administración en diversas sociedades. Hola. También está con nosotros Socorro Fernández, presidenta de OFG Telecomunicaciones y también consejera independiente de varias empresas. Socorro anteriormente ha trabajado en el sector de la construcción, tanto en España como a nivel internacional, y ha sido directora general de carreteras, obras hidráulicas y transportes del Gobierno de Castilla-La Mancha. También está con nosotros Esther Real. Esther es la primera catedrática ingeniero de caminos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Actualmente es directora de dicha escuela y vicedecana del colegio en la demarcación de Cataluña. Carmen Lacoma, que se ha conectado desde Chile, trabaja en la concesionaria del ciclo urbano de agua en Aguas Andinas de Chile, en donde reside desde hace 10 años. Con más de 35 años de experiencia en el mundo del agua y medio ambiente, trabajó en España en el mundo de la consultoría de proyectos. Y es la obra se ha pegado un madrugón tremendo porque allí creo que son las 7 de la mañana. Muchas gracias de verdad por hacer el esfuerzo y estar hoy aquí. También está Irene Josa, desde Londres, que es doctora ingeniera de caminos, investigadora postdoctoral de la University College of London y vocal de la Junta del Colegio de la Demarcación de Cataluña y además de compañera en la Comisión de Jóvenes y de Mujer e Ingeniería del colegio. Y por último nos acompaña Concha Santos, que se incorporó a ANCI, que es la Asociación Nacional de Constructores Independientes, en 2008, ocupando diversas posiciones hasta su nombramiento como presidenta en el año 2021. Además, es vocal y consejera en diversos organismos como la COE, la Asociación Española de Carreteras o el Consejo Asesor para la Certificación de Empresas Constructoras de AENOR. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por estar aquí, bienvenidas y muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo y compartir esta charla con nosotros.
Si os parece, hago la primera pregunta. La primera pregunta va dirigida esencialmente a Esther e Irene. Porque, como visteis, con los datos que nos dieron María Ángeles y Ángela, en los que, por ejemplo, en el mejor de los casos, ni el 30% de las mujeres son las colegiadas en el colegio, ¿por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué las mujeres suelen preferir carreras más del ámbito social o de la salud en lugar de cursar una ingeniería o una ingeniería de caminos en este caso? Si queréis... Hola, buenas tardes. Sí, si queréis empiezo yo, luego sigue Irene. Yo os voy a dar mi percepción de... Yo creo que tiene que ver con que hay muy pocas chicas jóvenes en los colegios, en secundaria, que luego escojan el bachillerato tecnológico. Y quizás sea allí, en la secundaria, donde nosotros deberíamos poner de manifiesto que el imaginario que tienen estas chicas de lo que es una ingeniería es un poco diferente a la realidad, porque les gustan, es verdad, las carreras más sociales, pero las que tenemos, por ejemplo, ahora en la escuela jóvenes, les hemos preguntado por qué han escogido caminos y ellas mismas dicen porque les parece una ingeniería que sirve más para ayudar a las personas que otras ingenierías. Por tanto, si eso sabemos transmitirlo desde el principio, podremos ayudar a estas niñas más jóvenes que se acerquen a los bachilleratos tecnológicos y que luego puedan escoger nuestra ingeniería. No sé, Irene, tú cómo lo ves, que eres más joven y no has tenido hijos todavía a esas edades. Sí, no, mi línea de pensamiento también se remonta a los años escolares. El tema de tener este techo de cristal en el 40-30% no solo pasa en la ingeniería de caminos, también pasa en otras ingenierías. Entonces, lo que nos muestra es que el problema que tenemos es más bien estructural de la sociedad, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en las escuelas faltan modelos, pero además, no solo en la escuela y en la educación, sino que vivimos en una sociedad que tradicionalmente ha estado organizada en cierta manera, ¿no? Una sociedad donde las mujeres normalmente han sido las que han dado los cuidados a mujeres y a las personas dependientes, ¿no? Personas mayores, y los hombres pues, han tenido otro rol. Y este mensaje que quizá no educamos a las siguientes generaciones con esta visión, es un mensaje que damos de forma oculta, ¿no? Y entonces al final, cuando las niñas tienen que escoger qué quieren hacer, pues buscan hacer carreras que de alguna forma prosigan este rol que se les está inculcando durante todo su desarrollo, ¿no? Entonces llegan a la universidad y ya en su mente quieren hacer algo pues, que sea más social que tecnológico. Entonces, claro, aquí tenemos un poco la cuestión, no podemos, ¿no? luchar contra, o sí que podemos hacer cosas a largo plazo a nivel educativo en primaria. Lo que podemos hacer en la actualidad para atraer a más mujeres es mostrar el gran impacto social que tiene la ingeniería de caminos, ¿no? Porque si las mujeres realmente se sienten atraídas a ese aspecto y nosotros somos conscientes que la ingeniería de caminos tiene una componente social muy fuerte, ¿no? Porque nos da acceso a muchos derechos básicos, pues eso es lo que podemos hacer a corto plazo. A largo plazo pues tenemos que trabajar en edades tempranas en educación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Irene, pero mira, siguiendo con el tema de las estadísticas, que los datos yo creo que son muy reveladores, ya entre las ingenieras de caminos se ve que claramente nos decantamos más sobre todo por trabajos en consultoría o en docencia o en el sector público. Entonces, esta pregunta va enfocada sobre todo a aquellas que trabajáis en constructoras o en aquellos sectores a priori menos atractivos para las mujeres. Concha, por ejemplo, Inmaculado, Socorro. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Por qué dentro de las ingenieras de caminos nos decantamos más hacia estos sectores? Si quieres, Concha, empezar tú o Socorro. Pues si queréis empiezo yo, porque estoy muy de acuerdo con la intervención que ha tenido mi compañera anterior. De hecho, yo creo que tradicionalmente la mujer ha asumido ese rol de cuidadora del entorno familiar, ¿no? Y eso, bueno, pues va a llevar mucho tiempo en lograr esa paridad y esa incorporación también al hombre al cuidado de la familia, ¿no? Porque esto es una historia no es de unos años, esto es de miles de años, ¿no? Pero bueno, tenemos que hacer iniciativas y trabajar en ese sentido, porque yo recuerdo cuando acabé la carrera, la verdad es que la mayoría de mis compañeras se iban
a consultoría o se hacían una oposición. Y muchas menos eran las que decían, no, yo me voy a una constructora porque quiero ir a obra, ¿no? Y pesaba mucho esto de, si me voy a una obra, pues tengo que estar fuera de mi casa, tengo que viajar, probablemente una familia, pues es más difícil conciliar el tener esa familia. Y sin embargo, pues en la administración pública o en una consultora, el trabajo era pues más próximo a tu domicilio, ¿no? Ibas a una oficina que si eras de Madrid, pues estabas trabajando en Madrid, no te tenías que ir a Sevilla o te tenías que ir a Estados Unidos o te tenías que ir a donde fuera, ¿no? Entonces esa parte, y lo hemos visto en las estadísticas antes, hemos visto que los porcentajes son mucho mayores en la administración y en la consultoría, y yo creo que va muy ligado a esa, pues a esa idea de que es más fácil conciliar tanto los horarios como la ubicación geográfica en una consultora o en la administración pública, ¿no? Que te permite más eso. Y es una cosa que nos autoimponemos las mujeres, porque en realidad nadie nos obliga. Pero lo tenemos tan asumido después de tantísimos miles y miles de años que, bueno, pues hay que empezar a cambiarlo y necesitamos trabajar e insistir y hacer un montón de iniciativas para revertir esa situación y que nosotras mismas, pues no nos autoimpongamos esa carga, ¿no? O esa limitación, porque a fin de cuentas lo que está haciendo es limitar una parte del campo de la ingeniería al que no nos dedicamos las mujeres y que es una pena porque es precioso, ¿no? Pues sí, Inmaculada, si quieres intervenir ahora y darnos tu opinión. Sí, buenos días y muchísimas gracias al Colegio de Caminos por invitarnos, ¿no? Eso es un placer. Yo estoy muy de acuerdo con Concha. Creo que no es solo una razón, creo que la razón principal puede ser el tema de la conciliación que estáis comentando, pero también creo que es importante aportar una idea nueva, que es que también yo creo que es importante que durante una trayectoria larga tenemos oportunidad de tener diferentes etapas, y yo animaría, esto muy enriquecedor. Al final, pasar por diferentes etapas te da pues un bagaje y una visión global de toda la ingeniería, que lógicamente es muy valiosa, ¿no? Y esto yo creo que también a veces por falta de información o por algún otro tipo, nos encasillamos. Es decir, que en la construcción puedes hacer muchas más cosas, puedes tener otra trayectoria diferente, y entonces esto es lo que creo que deberíamos de visibilizarlo, ¿no? Y compatibilizarlo para hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, no elegí un sector determinado, fuera un sector público o privado. Elegí, tuve la fortuna de empezar en el mundo del agua, que me apasionaba, y dentro del mundo del agua pues he hecho diferentes etapas, ¿no? Que al final ha sido muy enriquecedor. Entonces, por eso creo que, un poco resumiendo lo que comentaba Concha, totalmente de acuerdo, parte es esta conciliación, pero parte también creo que debemos de visibilizar que afortunadamente una vida larga te permite una gran trayectoria y pasar por muchos campos que al final enriquecen mucho la vida profesional y personal. Muchas gracias, Inmaculada. Y Socorro, si nos puedes aportar tu experiencia. Vale, bueno, por lo pronto, solamente primero de todo agradecer al colegio, y es un lujazo compartir mesa con todas vosotras. Me parece que todas tenéis una trayectoria increíble, así que es un lujazo, ¿no? A ver, yo soy de la época del Cuéntame, entonces, claro, en mi época es que se daba por hecho que las mujeres no estábamos en obra directamente, ¿no? Y creo que ese sesgo cultural que nos afectaba tanto a nosotras como al resto de la sociedad, pues bueno, ha cambiado un poquito, pero todavía no ha cambiado lo suficiente, ¿no? En mi época, cuando yo luchaba por estar trabajando en obra, porque yo había empezado Caminos por eso, básicamente, en las entrevistas de trabajo te decían directamente: es que no puedes estar en obra porque eres mujer. O sea, eso evidentemente ahora, aunque se piense, no se dice, pero en aquel momento tal era la cosa que sí que se decía, ¿no? Yo soy una mujer con muchísima suerte a lo largo de toda mi vida, y tuve la suerte en aquel momento de que hacía falta carne con título para hacer las obras de
la Expo, de las Olimpiadas y tal. Entonces, bueno, pues conseguí convencer a la gente de Ferrovial de que me dejara trabajar en obra. Pero creo que ahí lo que prima básicamente es un sesgo. Por supuesto que el tema de hijos, conciliación afecta, pero yo soy una madre afortunada de 3 hijas, de 3 ingenieras, una de caminos, pero 3 ingenieras. Nunca mis hijas me han hecho en falta, he tenido una vida profesional bastante rica y creo que todo es posible en la vida. Y cuando me comparo con alguna de mis amigas que son médicos, creo que a ella le ha costado muchísimo más que a mí compatibilizar su vida familiar y su vida profesional. Entonces, creo que lo primero de todo hay que eliminar ese sesgo y bueno, pues para muestra un botón. En mi caso ha sido así. Gracias, Socorro. Bueno, al hilo de lo que habéis comentado las 3 y teniendo en cuenta lo que hablábamos, que inicialmente las mujeres nos autoimponemos, ¿no? Digamos, la conciliación y que el estar cerca de casa por la familia, pues esta pregunta va dirigida a las expatriadas, a Carmen inicialmente, que está allí en Chile, que realmente la expatriada fue ella. Entonces, teniendo en cuenta que se complica mucho más la conciliación, dado que hoy en día el modelo de familia, pues habitualmente trabajan los 2 miembros de la pareja, ¿cómo fue tu experiencia cuando la expatriada eres precisamente tú, como mujer, para ir a Chile? Sí, hola, mira, muy buenos días desde Santiago de Chile. Bueno, aquí son las 7:30 de la mañana, buenos días y fríos, acaba de empezar el invierno. Bueno, en la actividad profesional internacional hay como 2 grandes grupos, ¿no? El primero lo constituye las personas que salen al exterior de la mano de sus empresas. Entonces, bueno, es bastante extraño que las empresas expatrien por parejas, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que habitualmente es la mujer ingeniera la que de alguna manera ralentiza o renuncia al seguimiento de la actividad profesional, acompaña a la pareja y también es cierto que, bueno, siempre tan prácticas las mujeres aprovechan para hacer otros temas como, por ejemplo, avanzar en formación o avanzar en la misma constitución de la familia, es decir, esos años de alguna manera sin estrés laboral, pues la mujer ingeniera lo aprovecha para la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que se ve que en este grupo cada vez las empresas expatrian personas más jóvenes, ¿no? Con lo cual esa estructura familiar todavía no está consolidada y por consiguiente allí la ingeniera ya tiene un rol de decisión mucho más protagónico, ¿no? El segundo grupo, que es al que yo pertenezco, es el que yo llamo de expatriadas por cuenta propia, ¿no? Donde bueno, hay más grados de libertad porque ya no tienes la empresa que de alguna manera provoca o genera ese movimiento internacional. Entonces, ahí efectivamente un poquito el objetivo, por lo menos en mi caso, era conseguir que la experiencia internacional fuera interesante por ambas partes, ¿no? Yo tuve la oferta profesional aquí en Chile. Y sí que hay que decir que mi marido, bueno, pues se dedica a las energías renovables, entonces, bueno, pasó de las hidroeléctricas del Pirineo al paraíso chileno de la inversión de la fotovoltaica y la eólica y ahora con todo el tema del hidrógeno verde, la política, ¿no? Entonces, bueno, finalmente consigues, ¿no? Consigues que esa experiencia sea una experiencia profesional positiva para ambos. De todas formas, bueno, lo que sí que me gustaría remarcar es que oyéndoos a las anteriores, ¿no? Y al presidente y a Ángela y a Ángeles, tanto si perteneces a un grupo o a otro, tanto si has tenido una decisión protagónica o de consorte, lo que sí que está claro, y yo creo que es un éxito y a mí me satisface desde el mundo internacional, es que las estadísticas internacionales son las mismas que habéis comentado para el país, es decir,
de esos 25.000 colegiados en números gordianos que indicabais, 2.100 aproximadamente estamos en el extranjero y las estadísticas son las mismas, es decir, un 17% de las mujeres que trabajamos en el extranjero corresponden a ese rango y si además vamos a las más jóvenes estamos en el entorno del 31%, lo cual significa que dentro de todos los desafíos que tenemos que afrontar parece que la internacionalización no es uno de ellos, ¿no? Así que, bueno, feliz en ese sentido. Estupendo. Bueno, como hemos comentado, esta mesa es muy plural, cuenta con profesionales de diversas edades, entonces me gustaría hacer una pregunta pues enfocada hacia las más jóvenes. Entonces, esta pregunta va para Irene y como ingeniera junior, por así decir, ¿a qué retos te has enfrentado personalmente en tu carrera y qué consejos darías a las jóvenes que empiezan su andadura en la ingeniería? Bueno, primero de todo, he de decir que he sido afortunada de graduarme cuando ya tenía detrás muchas mujeres graduadas que han ido abriendo camino, ¿no? La primera ingeniera de caminos, la primera directora, la primera catedrática, etcétera. Entonces, en ese sentido, el hecho de que hayan abierto camino me ha dado la suerte de que durante mi vida profesional seguramente más corta que la vuestra, no he tenido casos extremos o situaciones extremas de asaltos o tanto verbales como físicos, quizá eran más comunes, ¿no? Hace muchos años. Quizá los desafíos más grandes en los que me encuentro a día de hoy en mi trabajo consisten más en conseguir que se me dé crédito cuando se hace un trabajo, porque, bueno, por ser mujer y por ser joven, pues a veces un trabajo en el que te has involucrado, no siempre se refleja pues tu nombre en los resultados, ¿no? Pero aparte quizá de esos casos extremos, sí que quería comentar algunas pequeñas cosas que yo creo que nos suceden a todas y que a veces saltamos o no les damos importancia, pero que de alguna forma sí que son importantes porque nos van desgastando, ¿no? Y son lo que les llaman las microdesigualdades y las microagresiones, ¿no? ¿Qué son las microdesigualdades? Son todos estos gestos que, en este caso, los hombres, ¿no? O una persona que es diferente a otra, hacen sin darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se empieza a hablar, pues cambiar el gesto de la cara, mirar hacia abajo, mirar el teléfono cuando hablas, cuando habla una mujer y cuando habla un hombre, pues de forma diferente, ¿no? Estos cambios de tono de voz, etcétera, serían las microdesigualdades y después microagresiones, pues ya son cosas más verbales como bromas relacionadas con pareja, con la vida personal, etcétera, que se suelen hacer más a una mujer que a un hombre, ¿no? Entonces, yo diría que estas pequeñas cosas también es lo que va desgastando a las chicas jóvenes y quizá lo que hacen que a veces pues dejen de practicar en la ingeniería de caminos pues por ese sentimiento de incomodidad, ¿no? Entonces, respecto a lo que has dicho de qué consejos daría a las jóvenes, seguramente comentaría 3 cosas. La primera de ellas, que no tengan miedo a decir lo que piensan. La ingeniería de caminos, como se ha visto en las estadísticas, ha habido tradicionalmente una predominancia masculina, pero tener pues una diversidad de opiniones, incorporar perspectivas femeninas a las tomas de decisiones es importante. Entonces, a las personas que os graduáis ahora, mujeres, pues que no tengáis miedo de dar vuestra opinión, porque esto enriquece el debate. Segundo recomendación o consejo sería que sed ambiciosas, que no os dejéis que los límites que os vienen marcados sean vuestros límites, que parece un poco cliché, pero hemos visto las estadísticas y sí que existe un límite que no nos marcamos nosotras, ¿no? Que nos viene marcado por factores externos. Entonces, se ha de ser ambiciosa. Y finalmente, respecto a posiciones de liderazgo, cuando se llega a posiciones de liderazgo, yo lo que diría es que tengan en cuenta de no repetir o imitar los patrones comunes de liderazgo, como patrones patriarcales dominantes. Hay muchos tipos de liderazgo feminista y no tienen que ser los que ha habido tradicionalmente, ¿no? Entonces, serían estas las 3 cosas que les diría. Muchas gracias, Irene.
Bueno, la siguiente pregunta va dirigida como mujeres que sois todas, pues, que ocupáis puestos directivos, ¿no? y muy relevantes. ¿Habéis tenido alguna vez o sentido el síndrome del impostor? Es decir, cuando os han hecho algún halago profesional o reconocimientos, cuando os toca hablar de vosotras mismas, ¿habéis sentido ese síndrome? Porque parece que esto sí que es mucho más habitual en las mujeres que en los hombres. Parece que nos cuesta que nos valoren, ¿no? Pues por nuestros méritos o por nuestras capacidades. Socorro, si te parece, empiezas tú a contestar esta pregunta. Me gustaría que dierais vuestra opinión cada una de vosotras. Vale, muchas gracias. Sí, sí es verdad que notas que hay una forma de decir, ¿en serio? O sea, casi te lo cuestionas, ¿no? A lo largo de mi vida profesional yo te diría que no es que haya sentido el síndrome de impostora, pero siempre he tenido la permanente sensación de, jo, qué suerte tengo, ¿no? Qué suerte tengo. O sea, yo no he tenido grandes traumas a lo largo de la vida profesional. Reconozco que me ha ido muchísimo mejor de lo que nunca hubiera esperado. Yo mi única ambición era trabajar en obra y lo conseguí al principio, con lo cual nunca aspiré a mucho más. Y siempre he tenido la sensación de que qué suerte que he tenido esta oportunidad. Y sí que es verdad que cuando analizo las cosas sí que he tenido suerte, ¿no? Porque efectivamente, y más en mi época, bueno, pues no era tan habitual tener esas oportunidades. Lo que sí creo que luego una vez que tengo una oportunidad me la he trabajado. Y como soy muy disfrutona y muy pasional y todo me lo tomo, o sea, como muy a pecho y me encanta lo que hago, las cosas han salido bien, ¿no? Y me ha parecido natural que las cosas salieran bien y quizá a lo mejor no le he puesto tanta importancia que yo lo hubiera hecho bien como a que las cosas hubieran salido bien, ¿no? Luego lo piensas con un poco de perspectiva y dices, jo, pues la verdad es que me maté con esto, ¿no? O sea, las cosas salieron bien porque realmente trabajé un montón y no estuve mirando tanto de cuán importante era cómo me vieran a mí, sino que como ya digo, como soy muy pasional y muy disfrutona, me volcaba en lo que hacía. Pero sí que en general notas que parece que de primera edad te están regalando algo, ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que cambiar, y lo tenemos que cambiar nosotras, ¿eh? Porque de cómo nosotras nos sintamos vamos a inspirar a los demás y a las demás. Sí, yo creo que mucho tiene la culpa de un nivel de autoexigencia bastante elevado que solemos tener las mujeres con nosotras mismas, ¿no? Que siempre nos exigimos un poquito más. Pero bueno, Concha. Y si te gusta, lo que haces mucho peor. Sí, ¿no? Más perfeccionismo todavía, entiendo. Yo creo que va Concha, un poco por ahí. Quieras, si nos das... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí, por el nivel de autoexigencia que tenemos, ¿no? A mí no sé, mi trayectoria laboral fue un poco como Socorro. Yo nunca siempre he sentido que lo que he querido hacer, bueno, pues he podido ir dando los pasos en mi carrera profesional, pues que no me he sentido limitada externamente, ¿no? Pero internamente yo creo que sí te piensas a lo mejor mucho los pasos que vas a dar, ¿no? Podré, no podré, seré capaz, no seré capaz, y entonces, venga, adelante. O sea, dar ese paso de venga, adelante, sí soy capaz, es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que es un poco, va ligado con lo que decía antes, no te autoimpongas tú una serie de barreras, ¿no? Entonces, bueno, pues nos exigimos y trabajamos mucho y las cosas salen bien porque trabajamos mucho. Entonces, síndrome del impostor. Yo no me he sentido con síndrome del impostor porque me pasa, pues como decía Socorro, que es que trabajo mucho en las cosas. Entonces soy una convencida de que si uno le gusta lo que hace y trabaja porque las cosas vayan adelante, tienen que salir. Tendría síndrome del impostor si no trabajara en lo que me gusta y no diera al 100% de mí, ¿no? Pero sí que es cierto que ese nivel de autoexigencia sí que te hace pensarte a lo mejor un poco más las tomas de decisiones, ¿no? Y decir, pues seré capaz, no seré capaz. Yo he visto algunos estudios pues que vienen a decir que a la hora de las posiciones, cuando una empresa pues busca un ingeniero de caminos para tal cosa con estas aptitudes,
bueno, pues los hombres mandan los currículums a lo mejor cumpliendo el 60% de lo que están pidiendo, y las mujeres, si no cumplen el 99,9% de las actitudes que piden, pues no mandan el currículum, ¿no? Bueno, ¿por qué hay esas diferencias? Pues yo creo que va por ese nivel de autoexigencia que tenemos nosotras con nosotras mismas, ¿no? Gracias, Concha. Inmaculada, si nos quieres aportar tu opinión. Sí, de hecho estaba escuchando muy atentamente lo que decía Socorro, me sonreía, ¿no? Porque yo también, la primera vez que lo he oído decir a la palabra suerte, digo, ya estamos. Los loros son por suerte, ¿no? Y yo me pasa exactamente igual. Es que he tenido mucha suerte, ¿no? Y es verdad, ¿no? Y yo totalmente lo considero así. He tenido mucha suerte con mis jefes, con mi trayectoria profesional, pero pues una vez en estos cursos, ¿no? Yendo a una consultora, precisamente decía esto, ¿suerte? Pues a lo mejor te lo has trabajado, ¿no? Y por eso la primera vez que he oído la palabra suerte de Socorro me ha venido a la cabeza. Además es que tengo una anécdota, ¿no? Y es que en mi trayectoria profesional, pues bueno, he tenido la ocasión de ofrecer promociones tanto a hombres como mujeres, y es curioso, ¿no? Ningún hombre me ha rechazado la promoción y mujeres sí, ¿no? Y de hecho he tenido que convencerlas, ¿no? Porque, no, pero si tú eres muy capaz, no, ¿yo cómo voy a ser? ¿No? Y esto me llamaba la atención, ¿no? Tener que convencer, por favor, si tú eres muy válida y tal, ¿no? Y claro, yo creo que esto es porque al final creo que tiene que haber una referencia, ¿no? Al final haber más mujeres en puestos directivos o en puestos de responsabilidad, pero no por nada, ¿no? Sino para que sea algo normal, ¿no? El tema de la primera mujer en, pues claro, que esto vaya siendo pues algo normal y que haya esta referencia y que tengan claro un poco lo que decía Socorro, de que si tienen un puesto de responsabilidad, lógicamente van a poder seguir conciliando su vida familiar y la laboral. Y es difícil, pero no solamente en caminos, es difícil en otras profesiones que al final tienes que sacrificar, le echas mucha hora al trabajo, pero no solamente en caminos, insisto, en medicina o cualquier otra carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es así, no es mi opinión. Gracias, Inmaculada. Al hilo de lo que comentas de la primera mujer presidenta, la primera mujer, ¿qué opináis de las acciones que están haciéndose precisamente ahora, que ahora están muy de actualidad, pues para mejorar la paridad o impulsar la presencia de mujeres tanto en tribunales, en consejos de administración, equipos directivos, estas medidas que se están poniendo en marcha para facilitar la igualdad de oportunidades? Carmen, ¿qué pasa con este tema? O si nos puedes decir cómo lo vivís ahí por Chile. Bueno, mira, aquí en la región, ¿no? Entendida como América Latina y el Caribe, la verdad es que la paridad está muy lejos de alcanzarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas medidas de la imposición de cuotas son una buena vía, es una medida positiva, ¿no? Si bien en el fondo lo que hacen es reconocer que existe una igualdad, es una buena manera para que la participación de la mujer vaya a una velocidad superior a la que iría si el sistema funcionara de una manera espontánea o natural, ¿no? Entonces, para mí, pues esa es, digamos, la vía, que es la política pública y las leyes, porque, bueno, el talento femenino está ahí, hemos accedido a la universidad, a los estudios, en algunos casos no de la ingeniería, pero en otras disciplinas se ha alcanzado la paridad, incluso hay más licenciadas que licenciados, pero sin embargo la participación económica, la participación pública y la violencia de género siguen siendo lacras y que en el siglo XXI todavía tenemos que superar, ¿no? Entonces, bueno, para mí son medidas positivas. Un poquito aquí es importante remarcar el efecto tractor que tiene la Unión Europea en la región. De hecho, hay un proyecto de ley muy similar al europeo, de ese 40% de mujeres en directorios, que es el equivalente a los consejos de administración en España. Y luego, aparte, bueno, pues hay toda una serie, digamos, de políticas públicas en sectores que representan las actividades económicas de mayor impacto en el Producto Interior Bruto, como por ejemplo es la minería, ¿no? El movimiento de la mujer en la minería es de un gran impacto. Entonces yo creo que bueno, pues que es ahí por donde
por dónde tenemos que seguir, por la política pública y por la legislación, sí. Gracias, Carmen. Y Esther, tú como catedrática, como directora de universidad, ¿qué opinas sobre este tipo de acciones? ¿Crees que realmente van a ayudar a conseguir esa igualdad y que no estemos todavía a estas alturas de la vida discutiendo sobre estos temas o reivindicando? Bueno, sí, es evidente que, por ejemplo, en los tribunales de selección, en la universidad o en los tribunales de tesis mismo, el tanto por ciento de mujeres que tenemos ahora en la universidad, de chicas que están estudiando, es el 30%, está alrededor de lo mismo que hemos visto los datos aquí, pero el tanto por ciento de profesoras catedráticas va disminuyendo a medida que aumentas el nivel de profesional. El hecho de que haya mujeres en los tribunales no hace que, no es que los tribunales cuando había solo hombres seleccionaran mal a los candidatos, pero sí que es verdad que igual valoramos otras cosas y además es bueno para las mujeres poder participar de esas tomas de decisiones, con lo cual a mí me parece bien y como decía Carmen, seguramente en un tiempo no muy lejano acabarán normalizándose sin que haya que imponer cuotas, pero de momento a veces todavía cuesta que quien propone los tribunales piensa solo en hombres y hay que forzar un poquito para que acaben poniendo alguna mujer. Yo creo que lo mismo en los equipos directivos, que sean plurales y que sean transversales y que sean diversos, ayuda siempre a tener diferentes miradas y aportar diferentes perspectivas de una misma cosa. Yo cuando he estado por ejemplo, a nivel europeo, teníamos un grupo de trabajo que la líder, un grupo de trabajo de normativa europea, que la líder era una mujer. Y éramos muchas mujeres en el equipo, pero es que además hacía cosas o planteaba las reuniones de manera que no es habitual en los hombres o no era habitual en los hombres cuando empezamos a hacerlo. Por tanto, era muy sensible, por ejemplo, a no poner reuniones presenciales en las épocas en las que había festivales de fin de curso. Es una cosa que parece una tontería, pero nos ayudaba mucho a las demás. Y entonces ella tenía hijos y era muy sensible a estas cosas y las cosas se podían hacer en horarios que nos fueran bien a todas. Y ayudó mucho a muchas chicas en el entorno europeo en este grupo de trabajo. Yo creo que es útil y que es bueno, para todos. Si me permite, Lorena, yo siempre digo que las cuotas es una más de las medidas que hay que tomar. Y siempre digo que las cuotas son un mal necesario, pero se ha demostrado mal en el sentido que no tiene ningún sentido porque se utilizan nuevamente las cuotas para la incorporación de minoría y nosotros pues somos incluso mayoría porque somos un 51% de la población, ¿no? Pero son necesarias, se han demostrado que además que funcionan y es una manera también de obligar a visibilizar y a sacar a flote mucho del talento femenino que tenemos en cada país, ¿no? Creo que en un momento dado cuando se critican porque se piensa que alguien, o sea, que cualquiera, por el hecho de ser mujer, va a llegar a ese sitio, están absolutamente equivocados. Desde luego, en el mundo privado eso no pasa porque nadie paga a nadie que no valga, eso para empezar a hablar, y creo que además en el mundo público con la selección que se hace de cada uno de los funcionarios, me parece que se hace de una manera tan poco sesgada que la mujer que está ahí es porque vale, y si vale, perfectamente puede ocupar cualquier posición. De todas maneras, hoy por hoy es increíble, ¿no? Es increíble que hagan falta cuotas para llegar a los sitios, pero todavía sigue pasando. La foto Firi está bastante desenfocada y hay un desequilibrio importante. Y es verdad que no se puede decir que sea lo único que haya que hacer, hace falta muchas más medidas. Cuando se habla de que los procesos de selección tenga que haber siempre alguna candidata a mujer, simplemente para que se vea. En los consejos de administración en los que yo estoy, pues bueno, pues nunca, en algunos sitios he sido la primera, pero desde luego nunca he sido la última. Y creo que cuando tenemos puestos de responsabilidad tenemos que hacer, nosotras como mujeres tenemos que ayudar a que otras mujeres lleguen. Y no solamente con medidas de cuota, sino con muchas más. El problema es cuando solamente miramos el tema de la cuota, ¿no? Gracias, Socorro. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto va a dar pie, si os parece, después si tenemos un pequeño turno de preguntas y debate, que espero que sí, creo que va a dar para mucho que hablar. El tema de la brecha salarial, del techo de cristal, de las famosas cuotas, que lo que tú dices, que a lo mejor son necesarias en un primer impulso, pero que deberíamos
llegar a no tener que hablar de este tema precisamente, que sea totalmente normalizado, el que haya una, si no paridad, una equidad al menos en cada estamento. Desde luego. Bueno, continuando un poco por intentar abarcar los diversos sectores y edades, esta pregunta va enfocada pues, para luego animar a la gente más joven. Entonces, las que trabajáis tanto en el ámbito académico como las que tenéis puestos de visibilidad pública, ¿cómo creéis que podemos animar y apoyar a la gente, a las mujeres jóvenes para que elijan una carrera como es la ingeniería de caminos? ¿Y qué medidas podríamos tomar para garantizar la igualdad tanto de representación como de reconocimiento de estas mujeres? Creo que si queréis empezar Irene o Esther, por ejemplo. Sí, una de las cosas es lo que he comentado antes, ¿no? El hecho de que tenemos que incidir no solo en lo que es la carrera universitaria, sino en la parte de educación. Pero entonces, una vez hemos pasado esa etapa de primaria, secundaria, ya tenemos a mujeres que están estudiando en el grado, el máster. Hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta, es lo que se llama a veces el currículum oculto o el mensaje oculto cuando se dan clases, ¿no? Una parte del currículum que se da en caminos es como la parte más técnica o más tecnológica, pero después hay muchas cosas que no se dicen a viva voz, pero que de alguna forma están de alguna forma implícitas en el mensaje, ¿no? Es por eso que una parte importante es lo que ha presentado Junco. El lenguaje que se utiliza en clase es clave para que las mujeres, para que las estudiantes se sientan cómodas en clase, pero no solo el lenguaje verbal, sino también la forma en cómo se plantean los ejercicios, la forma en cómo el profesorado, el grupo de profesores se comporta de forma igualitaria con los diferentes estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces, una parte importante es, de hecho, la parte que no decimos, sino que está oculta detrás nuestro, y el tratamiento con los estudiantes, con las estudiantes, puede ser clave para después pues que miren, de alguna forma encuentren modelos que quieren seguir. Y con eso Esther sé que también tiene más experiencia, porque con las tesis que ha dirigido, yo creo que se han encontrado muchos casos de esos en los que estudiantes han venido a pedirle, ¿no? De hacer la tesina o la tesis con ella, por eso, porque la veían como un modelo a seguir. Esther. Esther, no sé si tiene algún problema con la conexión, no la veo. Mientras se vuelve a conectar Esther, si alguna más quiere dar una opinión sobre este tema, pues estupendo, si no, continuamos con las preguntas. Bueno, yo puedo aprovechar, viniendo del comentario antes que habéis hecho de las cuotas. Yo creo que el tema de las cuotas sirve de forma positiva, esta discriminación positiva, a crear estos modelos, a que estas personas, estas mujeres, bueno, las que supongo, queremos... más que un modelo a seguir o porque se sentían cómodas. ¿Veis? Esther. Hola. Puede ser. Creo que tienes el Sí, micro abierto. ahora sí. Ahora sí, antes te habíamos perdido. No sé si has escuchado la pregunta. Estábamos hablando que para las mujeres que estáis en el ámbito académico o en puestos de visibilidad, ¿qué medidas podíamos tomar para animar a las jóvenes a que hagan ingeniería, a que tengan igualdad de oportunidades, a que se animen a meterse en una ingeniería como la nuestra? Esther, creo que se fue otra vez. Irene, si quieres continuar tú mientras, a ver si... Ahora, Esther, ¿nos oyes? ¿Hola? Esther, Irene, Sí, ¿te sí, parece? ¿me oís Hablas vosotros a tú mí? y luego le damos paso ¿Hola? a Esther. No, Hola, ¿nos oyes? Sí. No se te oye, Esther. Yo sí, vosotros a mí no. Sí, Es ahora igual. sí. No sé si has oído la pregunta o... Sí, ¿me oís ahora? Sí. Sí, ahora Perdona, sí. Estoy Nada. fatal de cobertura hoy. Sí, sí que he oído la pregunta. Yo solo quería decir muy breve, por si se me corta otra vez,
yo creo que es importante que hagamos acciones en los colegios y en nuestros entornos más cercanos, familiares, para visibilizar nuestro trabajo y qué hacemos como ingenieras. En la UPC tenemos un programa que se llama aquí STEM, que es para despertar vocaciones científicas en chicas, Science, Technology, Architecture and Maths. Y cuando la primera vez que tuve que ir a ese programa pensé, ¿qué les cuento yo de ingeniería relacionado con el género? Pero es que solo que te vean a ti, que te lleves chicas jóvenes que están trabajando contigo, les haces hacer un puente con chuches o les hablas de la primera mujer ingeniera que hizo un puente, o sea, que te vean. Lo importante es que nos vean como mujeres, nos vean las chicas jóvenes. Porque como decía Irene, ya no es tanto como ser un referente, pero si te ven y como me decían a mí alguna vez, ay, es que no se nota que eres ingeniera, pareces normal. Y bueno, es que somos todas bastante normales. Y sobre todo hay que ir y hay que ir con las uñas pintadas y hay que ir bien arreglada para que te vean y digan, yo de mayor quiero ser así, porque en el fondo habrá unas cuantas que querrán hacer estas cosas, pero tienen que vernos desde que son pequeñas. Por tanto, yo os animo a que todas las acciones que hagan desde las escuelas y desde los colegios, cuando os llamen para hacer charlas, en esos sitios es muy importante ir. Y luego las charlas en sitios como este en el que estamos también, pero esto ya es dentro de nuestro núcleo. Entonces, todo lo que podamos hacer para la gente de fuera y que nos vean desde fuera, yo si tengo una charla en un instituto o tengo alguna comisión más importante, no os voy a decir lo que priorizo, pero creo que hay que ir a los institutos y hay que hablar con las niñas y hay que explicarles lo que hacemos. Ya está, perdonad la conexión. Nada, no te preocupes. No sé si quieres terminar, Irene, lo que estabas hablando o... Bueno, no sé. era un pequeño apunte en las cuotas. Simplemente, bueno, estoy de acuerdo que la discriminación positiva es beneficiosa, pero un poco para buscarle la parte negativa y hacer un poco de defensor del diablo, ¿no? Las cuotas nos permiten crear estos referentes, introducir diversidad en los paneles, pero también corremos el peligro de que lo que creemos es diversidad, pero sin inclusión. Es decir, que pongamos a mujeres en posiciones a las que después se les cuestione esta posición, un poco como cartas comodín, ¿no? Entonces, tenemos que evitar este tipo de sensaciones o de escenarios, de alguna forma promover esta discriminación positiva, pero a la vez sensibilizando de por qué es necesaria, para que no se cuestione después, bueno, para que no haya este tipo de casos de criticismo hacia las personas que se encuentran en estas posiciones. De acuerdo contigo, Irene. El problema quizá de las cuotas puede ser un arma de doble filo, porque puede parecer que la mujer que ocupa un puesto está porque tiene que cubrir la cuota, no porque tenga méritos más que de sobra para ocupar ese puesto. Yo creo que las medidas de conciliación, o sea, de apoyo positivo, son buenas, pero deberían estar muy bien explicadas y razonadas, porque es lo que decía Socorro antes, las mujeres que ocupan puestos directivos están más que de sobra preparadas y cualificadas para dichos puestos y da bastante rabia que se ponga en cuestión este tema simplemente porque se está con políticas de paridad y porque la gente pueda pensar que está por cubrir una cuota. Yo en este caso diría, perdona un segundo, yo que he sacado el tema de las cuotas, pero a mí muchas veces me han dicho, no, porque pueden pensar que estás ahí por la cuota. Y digo, oye, si eso va a beneficiar, tengo 3 hijas, si ese es el precio que tengo que pagar porque se normalice una situación, estoy dispuesta a pagarlo. De todas formas, todo el mundo piensa que no hacen falta las cuotas porque todo el mundo tiene asumido que somos, o sea, no que somos iguales, afortunadamente, porque la diversidad está precisamente en eso, que no somos iguales, pero sí en la parte de derecho de oportunidad, de igualdad de derecho de oportunidades. Pero siempre digo también que, oye, por la misma regla de 3, oye, todos tenemos la conciencia de que hay que pagar impuestos para tener servicios públicos. Y si por ley no nos obligaran a pagar una cuota de impuestos, nadie lo pagaría. Igual que nos parece normal que en el Parlamento Europeo haya un porcentaje de españoles, de alemanes, de italianos. Oye, si por eso fuera, oye, que simplemente fueran los mejores y ala. Y no nos gustaría a lo mejor tener un Parlamento Europeo donde todos fueran alemanes, porque probablemente el sesgo alemán estaría ahí. Entonces, creo que hay miles de ejemplos para hacerlo. Efectivamente, las cuotas tienen su parte mala, pero también la cirugía tiene su parte mala y hay veces que solamente las cosas se arreglan con cirugía y no con una aspirina. Entonces, bueno, creo que es importante que no nos hagamos la trampa nosotras mismas.
Concha, tú como presidenta de ACTI... Permíteme, Lorena, que me cuele, porque sí, yo que vengo hoy claro, como abanderada del lenguaje. Irene ha dicho varias veces, y lo oigo muchísimo, el tema de discriminación positiva. No me gusta nada ese término. Debería ser acción positiva, ya se usa mucho. Precisamente son acciones positivas para evitar la discriminación. De hecho, existe. O sea, yo hace muy poquito, si queréis os la mando, me he hecho una estadística con las 7 mayores empresas constructoras y las 7 mayores consultoras que tenemos en España, que son todas a nivel internacional, evidentemente, y es una vergüenza. No hablo de los consejos de administración, ¿vale? Que incluso algunos son familiares, pero sí de los altos cargos que ocupan mujeres. Somos el 16% de colegiadas, os aseguro, en la mayoría no llegan al 16%, ya lo de pensar en un 20, 25, 30, alucinante. O sea, serían medidas de acción positiva. Me gustaría evitar la palabra discriminación, porque no es una discriminación, son acciones para evitar la discriminación existente. No, era solo esa puntualización, gracias. Y por poner un ejemplo, con lo que está diciendo Junco, es posible. Incluso se trata de hacer medidas para que entren en tu empresa los mejores, con lo cual conseguirás también a las mejores mujeres. En Red Eléctrica tenemos un 28% de directivas, cuando estamos pescando en un mar donde solamente hay entre un 15 y un 20% de directivas. Se trata de atraer a las mejores y para eso hace falta tomar medidas. Claro, es que lo que necesitamos es precisamente tener esos caladeros, ¿no? Por decirlo así, de mujeres. Hay que trabajar en fases más tempranas, porque las cuotas están bien, tienen también su reverso tenebroso, pero yo creo que lo importante aquí es trabajar en las fases tempranas para no perder precisamente la mitad del talento que tenemos. O sea, el 50% de la población son mujeres. Entonces, tenemos que llegar a conseguir que en el mundo de la ingeniería, que es un sector que tradicionalmente, y lo hemos visto en las estadísticas, es masculino, atraer a mujeres al sector, que se formen en ingeniería, para luego que tengan un desarrollo profesional en las empresas y de ahí poder tener directivas. Entonces, decía Socorro antes, son una serie de medidas. Son las cuotas, es la educación temprana en los colegios, es el acompañamiento durante toda la educación en el colegio, es luego en la escuela, la formación, y luego es en las empresas que tengan sus planes de acompañar a las mujeres y a los hombres, vamos, que haya planes de desarrollo profesional igualitario, ¿no? Entonces, es una serie de medidas que en diversos momentos, pues unas veces se necesitarán unas, otras veces se necesitarán otras. Ahora las cuotas, pues hará falta, pues porque hace falta mujeres, que darle visibilidad, ¿no?, a mujeres. Entonces, bueno, pues tendrán su parte buena y su parte mala, y eso es lo que tenemos que poner en una balanza, pero es una de las muchísimas medidas que hay que hacer. O sea, no podemos centrar todo esto o minimizarlo a las cuotas. Para mí es muy importante la educación de los niños, digo, no voy a decir de las niñas, de los niños y de las niñas desde el principio, y que vean que lo mismo que puede hacer un niño puede hacer una niña, lo mismo que puede estudiar un niño puede estudiar una niña. Las profesoras de infantil, por ejemplo, son, fíjate lo que estoy diciendo, las profesoras de infantil. Yo a mis hijos, yo tengo 2 niños, no recuerdo ahora mismo que ninguno haya tenido un profesor de infantil. Son todo profesoras de infantil. Bueno, pues ahí ya parece que es que las que se ocupan de los niños son solamente mujeres. Pues ahí ya puede haber un sesgo. ¿Por qué no hay profesores de infantil? Bueno, yo como mujer tengo 2 niños. Espero que mis hijos, lo que les estoy enseñando es que yo soy mujer, soy ingeniera, aunque mi título creo que pone ingeniero, pero yo soy ingeniera. He llegado a ser presidenta de una asociación de constructoras y mis hijos están habituados a que yo entro, salgo de casa, trabajo lo mismo que su padre, o sea, hago exactamente lo mismo. Entonces, ahí es en el núcleo familiar, ellos están viendo la igualdad y lo que pueden hacer ellos y lo que pueden hacer sus compañeras.
Es decir, a ellos no les va a extrañar en ningún momento que una niña quiera ser ingeniero. Y cuando ellos lleguen a una empresa, no les va a extrañar en ningún momento que su mujer, que sus compañeras mujeres lleguen a ser directivas, sus jefas, sus presidentas, estén al mismo nivel. Son muchas medidas y nos va a llevar mucho tiempo, porque esto es un tema de generaciones que tenemos que trabajar desde la edad temprana hasta tener esos caladeros para tener mujeres directivas y conseguir esa paridad, ¿no? Totalmente de acuerdo, Concha. Al final son muchas medidas desde muchos puntos de vista, pero la inicial nace en la propia familia de cada persona, en el seno familiar y es un tema educacional ya desde pequeños. No sé si alguna más quiere dar su opinión sobre este tema o pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría decir una cosa, que creo que sí tenemos un caladero ya, o sea, es verdad que hay que educar a las niñas y a los niños, necesitan referentes para empezar, y el caladero lo tenemos, o sea, estamos diciendo somos un 16%, ya no hablo de jóvenes, 16% entre todas las que estamos colegiadas. Como mínimo deberíamos tener un 16%, con una muestra lo suficientemente amplia, de haber más o menos la misma porcentaje de gente más válida y menos válida. Un 16%, y eso no está ahora en las empresas. En las empresas grandes seguro que no, y en las pequeñas me temo que tampoco. Hay un caladero que no se está utilizando. Entonces, el que haya medidas para que sí se utilice ese caladero que tenemos ahora, además redundará en que las próximas generaciones nos vean, elijan más nuestra profesión, que además es muy bonita. Creo que para las mujeres es fenomenal, por cierto. Sí, yo debe ser que soy una persona que intento ver siempre los brotes verdes. Yo creo que cada vez somos más visibles las mujeres, cada vez participamos en más foros, cada vez creo que se está normalizando la situación, que da todavía mucho trabajo, pero bueno, yo al menos soy optimista en ese sentido y a lo mejor es que intento ver la luz, ¿no? O los brotes verdes, pero bueno, lo podemos luego comentar en el turno de preguntas o debate posterior. A mí me gustaría hacer otra pregunta desde la perspectiva internacional. Entonces, Carmen, yo no sé cuál es tu opinión respecto a los principales desafíos de las ingenieras en el extranjero. Ya no digo mujeres ingenieras, sino ingenieras de caminos, especialmente en el extranjero. Sí, bueno, ya hemos visto un poquito que la salida, lo que antes era un desafío, que era la salida al mundo internacional, pues cada día está como más solucionado, ¿no? Un poquito lo que decíamos de las estadísticas, que son a nivel de género pues equivalentes a las del territorio nacional. Yo creo que el principal, digamos, desafío viene de la cultura en la que tú vas hacer la inmersión, ¿no? Desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, ¿no? Entonces ahí hay grandes diferencias. Yo creo que no es lo mismo plantearse una estancia o una vivencia en un país nórdico que en un país, por ejemplo, de aquí de la región de América Latina, donde efectivamente, si bien yo creo que el tema de la lucha no por la paridad y la equidad de género está globalizado, hay diferentes velocidades en el avance, ¿no? Y aquí efectivamente se va un poquito más atrás, o sea, un poquito respecto a lo que estabais comentando antes. Nosotros en el colegio tenemos problemas para que en las tutorías se incluyan a los padres. Cuando digo problemas, quiero decir que se da por hecho que a las tutorías de los niños solo van las madres, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una situación donde hay muchísimo trabajo, totalmente de acuerdo, desde las escuelas. Entonces, claro, dentro de ese contexto, ¿no? De ese contexto cultural del rol de la mujer en el país, efectivamente el ejercicio de la ingeniería pues resulta como más complicado, ¿no? Sin embargo, tengo que decir que aquí, por ejemplo, en Chile tenemos compañeras que están trabajando en los ferrocarriles del Estado, que están trabajando en empresas de logística portuaria, que están aquí para las de la obra, haciendo direcciones de obra en las concesionarias de carreteras, y por consiguiente también se va avanzando, ¿no? Pero yo creo que el principal desafío precisamente es el desafío cultural del país en el que estás haciendo la inmersión.
De acuerdo, entonces tenemos la perspectiva de un país de Iberoamérica. Si Irene nos cuenta su opinión desde Londres, que es donde trabaja, pues para tener un poco el contrapunto, ¿cómo ves este tema, Irene? Sí, bueno, realmente como dice Carmen, el principal desafío al principio es el cambio de cultura que existe al moverte, ¿no?, a otro país. Yo estoy en Londres, y lo que voy a decir no es extrapolable a toda Inglaterra, porque Londres es quizá un microcosmo, ¿no?, dentro de todo el país, pero una de las características principales de la ciudad de Londres es que la diversidad, bueno, es increíble. Tenemos personas de todas partes del mundo en diferentes condiciones. Entonces, esta diversidad lo que ha permitido en muchas empresas es que juegue a favor de hacer acciones positivas, ¿no? Y hay casi todas las organizaciones grandes, universidades, etcétera, tienen un pequeño estatuto, una guía, etcétera, que defiende no solo la igualdad entre mujeres, pero también la diversidad entre pues, personas blancas, de personas negras y la equidad entre diferentes colectivos, ¿no? Entonces, las características tan diversas de este contexto han de alguna forma empujado que haya muchos estatutos, muchas medidas en su lugar, pero lo que te das cuenta es que muchas de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en España, o que quizá también hay en Chile o en otros países, pues la brecha salarial, menos mujeres en posiciones de poder, dificultades en la conciliación familiar, todo eso sigue ocurriendo. Es decir, que de una forma de aprendizaje, ¿no? Estas guías, estatutos funcionan, sí, para visibilizar, pero hace falta más cosas, más acciones. Un poco como ejemplo de acciones positivas que se realizan en línea a la conciliación familiar, pues muchas veces hay eventos, ¿no?, fuera del trabajo que necesitan pues pasar una noche fuera, como un congreso, por ejemplo, y aquí lo que dan son ayudas económicas a las mujeres para que puedan tener a alguien que cuide de los hijos, de las personas dependientes mientras se está fuera. Como un poco como un ejemplo de acción que se lleva a cabo. Lorena, me gustaría intervenir ahora, disculpa la interrupción, pero es que me preocupa muchísimo que se asocie la conciliación a un tema de mujeres. La conciliación es para todos. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de conciliación cuando la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero la conciliación es algo que nos vale para todos, para hombres y mujeres, no solamente para mujeres. Y cuando yo tiendo a separar siempre una cosa de la otra, porque el conciliar la vida personal y familiar con la profesional la necesitamos todos. Que quizás nosotros hemos puesto encima de la mesa la necesidad, vale, pero que esto es para todos. Y parece que es un favor que nos hacen a las mujeres. Y esto no puede ser, no se puede interpretar así. Quiero intervenir, aunque yo no estoy en la mesa redonda. El Socorro tiene toda la razón del mundo. O sea, vuelvo a hablar como abanderada del lenguaje. No deberíamos hablar de conciliación, deberíamos hablar de corresponsabilidad. Eso es lo que la sociedad debería, y las empresas deberían empujar la corresponsabilidad. Porque la conciliación debería ser tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, a mí cuando me preguntan, oye, ¿y cómo haces para conciliar? Creo que no he oído preguntarle eso a ninguno de mis compañeros. Entonces, me gustaría que la sociedad de una vez introdujera el concepto de corresponsabilidad, que eso es una obligación de todos y de todas. Sí, que además las medidas de corresponsabilidad, como tú bien dices, Junco, realmente son beneficiosas para hombres y mujeres. Yo creo que son avances que se están consiguiendo, los estamos peleando quizá más las mujeres, pero al final son medidas que favorecen al ámbito familiar completo, al hombre y a la mujer. Sí, totalmente de acuerdo. Más que... Peleamos las mujeres porque somos las sufridoras en este sentido. Sí, está claro. Está claro, pero bueno, luego es un beneficio para todos, por así decir, ¿no? Bueno, yo eso bueno, creo que, sí, Concha, creo que quería intervenir. Sí, precisamente eso es lo que yo quería decir al principio. Las mujeres nos echamos encima una carga de esa conciliación y por eso a lo mejor nos estamos poniendo una barrera a nuestro propio desarrollo profesional y sin embargo, cuando yo hablaba antes de las medidas, me refería a medidas de
Yo lo llamo conciliación, pero probablemente porque no me he leído la guía, pero yo me refiero a medidas para los hombres y para las mujeres. Es decir, que si las reuniones tienen que acabar a las 5, acabarán a las 5 para los hombres y para las mujeres. Y que las ayudas de viaje o para contratar personal que te ayude serán lo mismo si tiene que viajar un hombre que si tiene que viajar una mujer. Es decir, pues probablemente es un tema de lenguaje que lo estamos llamando mal, pero las medidas deben ser para todas las personas trabajadoras. No sé si lo he dicho bien en el lenguaje correcto, pero me refiero a que desde luego esas políticas de las empresas tienen que ir destinadas a todos sus empleados, ¿no? Ya sean hombres o ya sean mujeres. Porque efectivamente, bueno, pues al final, sobre quien debe recaer la carga es sobre el 50% de la pareja que se ocupa de esas personas dependientes, ya sean niños o sean mayores, ¿no? Lo has dicho perfecto desde el punto de vista del lenguaje, pero no desde el punto de vista de la realidad. Y solo tienes que verlo en las empresas, o sea, cómo consideran las empresas cuando le dan trabajo a una ingeniera o a un ingeniero. Si tenemos hijos o no, o la edad que tenemos, si estamos en edad fértil o no. Ahora es ilegal que te lo pregunten. Aún así, incluso veladamente, yo sé que lo preguntan, porque a mí me lo han dicho chavalas jóvenes, ¿eh? O sea, una cosa es lenguaje, lo que queramos introducir, yo lo he dicho desde ese aspecto, o sea, la diferencia entre conciliación y responsabilidad. Otra cosa es la realidad. La realidad sigue siendo dura en ese tema. María Ángeles también ha levantado la mano, ¿no? Pero que quiere intervenir. Sí, bueno, a mí me gustaría intervenir ahora simplemente porque también suelo y tiendo a ver y buscar los brotes verdes en todo. Y como mamá y como ingeniera, sí que creo que nos va a hacer mucho bien a todas que la baja de maternidad y paternidad por fin sea igualada a hombres y mujeres. Eso ha hecho mucho daño hasta el día de hoy y es casi imposible que una empresa pueda beneficiarse al contratar a una mujer con este problema. Entonces, Sí. simplemente quiero remarcar que creo que ahí vamos a avanzar mucho nosotras. Irene, tú habías levantado la mano, no sé si querías intervenir o... Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho y gracias por el apunte del tema del lenguaje. Eso yo creo que demuestra que la guía que has preparado será muy útil para todos y bueno, para todo el colectivo. Totalmente de acuerdo que al final son los dos a nivel de niños los que bueno, tienen la corresponsabilidad, pero también tenemos que tener en cuenta que tal y como está ahora la sociedad, al final es la mujer la que al menos los primeros meses pues tiene una dependencia más, pues, más fuerte o más necesidades, ¿no? Hacia el niño. Simplemente quería hacer este apunte y agradecer a Junco también la corrección a nivel de vocabulario. Gracias, Irene. Inmaculada, creo que quería intervenir. Inmaculada. Sí, yo tenía un poco que creo que es importante lo que hemos comentado de que la responsabilidad de las mujeres en puestos directivos o en consejo de administración todavía queda mucho. También creo, lo que comenta Junco, que sí que todo lo que es el proceso de selección de ingenieros y ingenieras, creo que bueno, las grandes empresas, las empresas responsables de esto está bueno, bastante comprometido, ¿no? Con que sea totalmente en igualdad, ¿no? Concretamente en nuestra empresa, vamos a decir, un proceso de selección totalmente transparente donde en ese aspecto no se penaliza en absoluto a las mujeres, ¿no? Yo creo que eso también, queriendo pensar que se están haciendo las cosas bien. Yo comparto con Concha también que son muchos factores los que hay que ir trabajando, que todavía queda mucho, pero creo que lo importante es orientarse en las medidas correctas y ir avanzando sin descanso y lo más rápido posible, ¿no? Pero yo creo que yo puntualizar esto, o sea, a lo mejor por la experiencia que nosotros tenemos en la empresa, de toda la parte de procesos y demás, pues no hay ninguna discriminación y al revés, en un sector tan masculinizado lo que nos encontramos es que eso, lo que hemos dicho desde el principio, que tenemos pocas candidatas y lo importante es irnos otra vez a la parte de formación para intentar, bueno, que con la experiencia, contar, yo comentabais, el poder asistir a los colegios, a los institutos, creo que es primordial porque yo lo he vivido en primera persona y cómo vienen las chicas
súper contenta, sí, pero se puede hacer esto, y les ilumina la cara. Es decir, tenemos nosotros un programa educativo de STEM, ¿no? Donde, bueno, las chicas hacen un montón de cosas y los colegios nos demandan esa participación, ¿no? Porque gusta, ¿no? Entonces me refiero que resumiendo, ¿no? Que hay muchas medidas que tenemos que ir tomando sin desfallecer en la misma dirección y tirando para adelante. Gracias, Inmaculada. Bueno, yo creo que nos quedan 3 minutillos, entonces no sé, creo que en el chat hay alguna pregunta, no sé si se puede ver yo no lo puedo leer, lo digo por si lo podéis poner un segundito, no en ese, no en el otro, en el de preguntas, si no tenía una última pregunta muy breve, no leo nada. A ver, teniendo en cuenta que hay hoy en día grupos sociales y partidos políticos que se posicionan... ahora menos, perdón. Si lo puede... Me voy a acercar un momentito. Teniendo en cuenta que hay hoy en día grupos sociales y partidos políticos que se posicionan activamente en contra de la igualdad y defienden que la mujer regrese a sus roles tradicionales, ¿sois optimistas en vistas hacia el futuro? Bueno, esta pregunta creo que va para todos. Disculpad, pero es que lo leo muy lejos y no lo veía apenas. No sé quién quiere contestar primero esta pregunta. Concha. Perdonad, es que no sé cómo se levanta la mano, porque no es mi ordenador y no sé cómo se levanta la mano en automático, así que lo hago. No te preocupes, se ve perfectamente, nos hemos enterado. Yo sí, yo soy muy optimista, a lo mejor es por naturaleza, pero soy muy optimista. Creo que la evolución de la sociedad nos lleva hacia una igualdad. Bien es cierto que vamos a necesitar trabajar todos por eso y hacer medidas, y de hecho por eso estamos hoy con esta jornada. Y nos estamos ocupando, pues, las mujeres de ir a los colegios, de salir y tener visibilidad, de dar esas, de apoyar todas estas medidas que vayan en el sentido de fomentar y acelerar la inclusión de la mujer a nivel de desarrollo profesional en todos los sectores y, por supuesto, en el de la ingeniería, ¿no? Pero yo sí soy optimista. Con el tiempo, creo que nos va a llevar tiempo, creo que nos va a llevar tiempo porque, como decía antes, pues esto es un proceso que viene de muchísimos años y que tenemos que revertir, y que revertirlo es una cuestión generacional, con lo cual tienen que pasar generaciones para que esto se arregle, ¿no? Y conseguir esta paridad real. Pero yo sí soy optimista. Creo que las mujeres debemos ser optimistas, si no vamos muy mal, ¿no? Socorro, creo que también quería intervenir. Sí, vamos a ver, yo voy a ser políticamente incorrecta. No, a mí me parece que esto lo cura el tiempo, efectivamente, o sea, como la juventud, pero yo creo que hay que tomar medidas para acelerar el ritmo. Pero digo que voy a ser políticamente incorrecta porque me parece que la involución que estamos viviendo últimamente se refiere a lo mejor a distintos partidos de los que quizás la persona está preguntando, porque me preocupa muchísimo algunas de las leyes que están saliendo que nos cargan de piedras en la mochila. O sea, que te cargan de piedras cuando a un empresario le cuesta muchísimo más contratar a una empresa, a una mujer en una empresa, mucho más que a un hombre. Entonces, determinadas leyes solamente nos llenan la mochila de piedra. Entonces, en eso sí creo que hay una involución, desgraciadamente. Entonces, hay temas también, incluso, Junco, dentro de lo que es el lenguaje inclusivo, para mí no hay más inclusión que el que nos incluya a todos. Entonces, afortunadamente, entre nosotras también hay diversidad y no todas pensamos lo mismo, porque creo que eso forma parte de la riqueza. Pero sí creo que hay que cuidar el lenguaje, sí que creo que hay que cuidar las formas, pero determinadas leyes o determinadas actitudes en un momento dado pueden ser, digamos, pueden ir en contra de lo que buscamos. Evidentemente, yo creo que queda muchísimo
por hacer, creo que queda muchísimo por hacer. A mí a veces me desespera un poco al ritmo al que conseguimos las cosas. Yo pensaba que cuando mis hijas tuvieran edad de entrar en el mundo de trabajo esto estaba alicatado hasta el techo, porque es de lógica, porque es desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de rentabilidad, desde cualquier punto de vista tiene todo el sentido que estemos ahí. Pero ojito con algunas leyes que pretenden ayudarnos y nos ponen un lastre enorme, o sea que cuidadito. Gracias, Socorro. La verdad es que se nos ha acabado el tiempo, tenía un montón de preguntas más que haceros, creo que en el chat también hay alguna pregunta más, pero bueno, tenemos que cortar aquí. Quería daros las gracias a todos, de verdad, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación, por estar hoy aquí con nosotros y yo creo que ha sido una mesa bastante diversa, con muchas opiniones en la que hemos tocado muchos temas y gracias de verdad a todas por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Para cerrar esta jornada está con nosotros la conselleira de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia y compañera mía de la Universidad de Coruña, Etel Vázquez. Muchísimas gracias, Etel, por estar aquí. Gracias. Y tuyo es el acto de clausura. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, y muy buenas tardes a todas. Bueno, a todos, también hay algún chico presente aquí en la sala. Yo, primero, por supuesto, que agradecer al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pues invitarme a clausurar. Es un honor clausurar un acto para nosotros que es muy importante, que es el acto pues, del Día Internacional de la Mujer Ingeniera y, por lo tanto, encantada de compartir y de clausurar este acto hoy con vosotros. Y es un día, bueno, pues importante pues, para echar la vista atrás y para hacer balance de las primeras mujeres que hicieron historia, porque las mujeres podemos hacer historia. Y bueno, el acontecimiento así tiene, por lo que tengo aquí anotado, yo espero aceptar y que esté bien, porque desde luego que sois todo muchísimo más profesionales y conocéis mejor la historia de las ingenieras. Seguro que yo tengo aquí, bueno, en 1919 las primeras raíces, cuando la Sociedad Benéfica de Mujeres Ingenieras, pues durante la Primera Guerra Mundial aceptó trabajos de ingeniería y luego reivindicó pues seguir desempeñando profesionalmente este trabajo. Y yo creo que gracias a ellas muchas mujeres pues somos ingenieras y creo que es un día especial hoy para hacer visible nuestro papel de ingenieras, y aunque seamos pocas pues podemos aportar mucho, y yo creo que todas vosotras sois un ejemplo de lo que puede aportar la ingeniería. Y hoy compartimos pues, vuestras ideas, las experiencias y compartimos también pues, lo complejo que es la ingeniería, lo apasionante que es la ingeniería, una disciplina muy compleja que tiene muchas ramas y yo creo que lo vimos hoy pues, con todas las mujeres estupendas y de referencia, que al final lo que comentabais, hay que tener referencias y referentes para animar a nuestras niñas desde edad temprana. Yo espero no olvidarme ninguna. Tengo aquí a Inmaculada, Socorro, Esther, Concha, querida Concha, que ya compartimos momentos juntas con muchos hombres, pero ahí salimos muy airosas y desde luego que seguimos ahí trabajando. Carmen Lacoma, Irene Cosa, y yo creo que me falta alguna más, pero bueno, una referencia al final de todas las mujeres que somos, por incluirme, pero bueno, sobre todo vosotros, un ejemplo necesario para nosotras y un ejemplo imprescindible para generaciones futuras. Y por lo tanto el acto de hoy yo creo que es importante para visibilizar todo eso y para animar a las chicas a que se metan en este mundo de la ingeniería, equilibrar esa balanza y adquirir talento femenino, que yo, como decía al principio, yo creo que podemos aportar mucho en la ingeniería que consigue transformar el mundo, avanzar, y que es lo que aporta la ingeniería. Y yo creo que ya demostramos durante todos estos años que no podemos ser meras espectadoras, sino que tenemos que ser protagonistas de esta, pues, con voz y voto, ¿no? De esta transformación, de una mayor igualdad y de una mayor equidad. Y por eso, bueno, aprovechar el acto de hoy para animar
a nuestras chicas a que desde edades tempranas, yo coincido con Esther, también lo decía Concha, la educación desde edad muy temprana, tanto no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito familiar, animar a la ingeniería, de que podemos aportar a la ingeniería, hay mucho talento, hay mujeres brillantes y que pueden aportar muchísimo. Por supuesto que hay mucho camino por andar. Lorena y yo, que estudiamos juntas en la escuela aquí de Caminos de Coruña, al principio, cuando estudiábamos nosotras, éramos poquísimas, pero ahora, cada vez que yo acudo, ya lo tengo como una tradición, voy a todos los actos de fin de carrera de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos aquí en Coruña, y cada vez hay más mujeres, y la verdad es muy positivo cada vez ver más chicas ahí estudiando Ingeniería de Caminos y que se incorporen a la mujer STEM, que hay que seguir pues con ese tirón de la mujer STEM. Y yo tengo aquí unos datos del Observatorio de la Ingeniería de 2022 que reflejan que la tendencia, yo creo que vamos por el buen camino, hay mucho por hacer, pero vamos por el buen camino. Yo aquí tengo que en la franja entre los 46 y 55 años el porcentaje de mujeres ingenieras rondaba el 20%, cuando hablamos de 35 años o menos, las mujeres representan ya el 40%. Yo creo que vamos ganando espacio, hay que seguir pues, ganando espacio. Yo creo que la ingeniería es más rica cuando estamos nosotras. Yo creo que tenemos mucho que aportar, lo hemos demostrado y tenemos que seguir trabajando. Y yo, por mi parte, nada más, animar a seguir trabajando, agradecer este acto al Colegio de Ingenieros, esta invitación y esta iniciativa y desde luego seguir trabajando para conseguir más mujeres en la ingeniería, que la ingeniería transforma, la ingeniería es apasionante y yo creo que con referentes como vosotros es como tenemos que animar a nuestras niñas y a los niños también desde pequeños a esta equidad, este equilibrio y trasladar la balanza para que tengamos más mujeres ingenieras. Y por mi parte nada más. Muchas gracias, Ethel. Y muchas gracias de nuevo a todos las que habéis participado. Un placer. Gracias. Gracias al colegio también. Sí. Adiós. Gracias, adiós. Gracias.